Nos encontramos aquí en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Miajadas, donde hace solo unos instantes acaba de finalizar el pleno ordinario correspondiente al mes de abril. Un pleno que ha durado aproximadamente 1 hora y 20 minutos y que a continuación van a poder ver íntegramente. En el pleno, el pleno estaba formado por 7 puntos que constituían el orden del día. Además, se han incluido 2 mociones de urgencia, una por parte del Partido Socialista, otra por parte de Izquierda Unida, Plataforma Progresista Independiente, y finalmente, como es habitual, el pleno se ha cerrado con la sesión de ruegos y preguntas. Como les decíamos, les dejamos con el pleno ordinario correspondiente al mes de abril. Punto número 3, informe de gestión de la alcaldía. Y punto número 4, aprobación del acuerdo de incorporación a la red intermunicipal de RAE y aprobación de sus estatutos. ¿Vale? Sí, buenas tardes a todos. Bien, como ustedes saben, por parte del área de medio ambiente pues son múltiples las actividades que se vienen realizando en este ayuntamiento y la última solicitud del área de medio ambiente para la aprobación por este pleno es una adhesión. Esta red de RAE pues son varios los objetivos que se marcan y entre ellos, de modo resumen, pues podemos destacar los siguientes. Potenciar el desarrollo sostenible, medioambiental y agroecológico del ámbito de adaptación de la asociación, dentro del ámbito del desarrollo sostenible, la biodiversidad y el cambio climático, y participar en programas, iniciativas y convocatorias que se establezcan en pro de la creación de empleo, de empresas, de desarrollo territorial sostenible y de la cooperación con terceros. Una vez analizada la propuesta por parte de la red para que nos incorporemos a la misma, pues hemos considerado que este ayuntamiento sería muy beneficioso que formáramos parte de esta red, cuyos compromisos vienen establecidos en los estatutos que han estado a su disposición, y el único compromiso económico que tiene es la aportación de la cuota anual, que son 300 euros. Sí, buenas tardes. El Grupo Socialista va a aprobar la adhesión, la incorporación a esta red intermunicipal y nos alegra que la política continúe, el gobierno continúe con esa política que ya se comentara en la legislatura pasada, con la adhesión a la red de ciudades saludables y sostenibles, pues suena esto claro. A la red española sobre el clima y bueno, pues que se continúe con esta senda de incorporación a todo lo que sean redes que benefician a lo que serían medidas medioambientales de la parte, así que lo vamos a aprobar. Sí. Nosotros también estamos de acuerdo. Pues aprueba por unanimidad. Punto número 5, concesión si procede de subvención nominativa a Cáritas Interparroquial de Miajadas. Albert. Bien, no vamos a esconder la realidad, y la realidad, como todos lo saben, pues no pasamos por el mejor momento ni en Extremadura ni en España, y por tanto, pues uno de los objetivos de este ayuntamiento es
Sí, el Grupo Socialista está de acuerdo. Nosotros también estamos de acuerdo. Se aprueba por unanimidad. Punto número 6, mociones de urgencia. Se han presentado otras mociones. La presenta el Grupo Socialista. Moción del copago farmacéutico a los pensionistas y puesta en marcha del sistema informático para que los pensionistas no gasten más dinero por los medicamentos. La justificación de la urgencia motivada por el cumplimiento del Gobierno de Extremadura con contenido en el Real Decreto Ley 16/2012 en relación con la devolución de pensionistas por el copago farmacéutico. Bien, ¿votos a favor de la urgencia? Bueno, la exposición de motivos dice así, bastante simple y se va a entender bastante bien por todos los miembros de la corporación y por los ciudadanos. Dice así, visto que el Gobierno extremeño ha decidido incumplir sistemáticamente con el contenido en el Real Decreto Ley 16/2012 en relación con la devolución del dinero adelantado por los pensionistas por el copago farmacéutico, visto que este adelanto de dinero por parte de los pensionistas y la no devolución está suponiendo una merma importante de la economía de los pensionistas extremeños que vienen a sumarse las subidas de impuestos y tasas de otra índole y también puestas en marcha por el Gobierno extremeño, visto que por parte del Gobierno extremeño se está excediendo con creces el tope de los 6 meses para la devolución del dinero que los pensionistas han adelantado por el copago farmacéutico que prevé el Real Decreto Ley 16/2012, visto que tanto los colegios oficiales farmacéuticos y el Servicio Extremeño de Salud tienen listo desde hace meses el programa informático para impedir que los pensionistas adelanten más dinero para las medicinas que necesitan por encima del máximo permitido en base a la cuantía de su pensión, considerando que Extremadura es una comunidad autónoma donde la cuantía de la pensión media es la menor del país y que la inmensa mayoría de los pensionistas tienen un tope de pago por medicamentos mensual de 8 euros, considerando que en el momento actual los pensionistas están pagando el 10% de todo y cada uno de los medicamentos y que esto supone cantidades de dinero que lo están llevando a abandonar su tratamiento, considerando que el Gobierno extremeño tiene la obligación legal de cumplir escrupulosamente con los contenidos del Real Decreto Ley 16/2012. Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Miajada somete a la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, el Ayuntamiento de Miajada insta al Gobierno de la Junta de Extremadura que devuelva con carácter de urgencia el importe total de la cuantía económica en la que los pensionistas han pasado por encima del máximo permitido por el Real Decreto Ley 16/2012 en relación al copago farmacéutico. Segundo, instar al Gobierno de la Junta de Extremadura a que esta deducción sea realizada de una sola vez y por el importe global de lo adelantado por los pensionistas en los meses en que lleva implantado el copago farmacéutico en la región. Tercero, instar al Gobierno de la Junta de Extremadura que en carácter de urgencia ponga en marcha el sistema informático para evitar que los pensionistas sigan adelantando el dinero por los medicamentos por encima de los topes máximos que fija el Real Decreto Ley 16/2012 en relación al copago farmacéutico. Yo creo que la moción tiene mucho sentido en estos momentos, porque si ya de por sí el decreto 16/2012 era un decreto injusto, sobre todo injusto para los pensionistas en este caso, que eran, y por los pensionistas extremeños mucho más todavía, que son pensionistas y tienen unas pensiones muy pequeñas, decíamos que era injusto porque pasaba de no pagar nada al medicamento, de ser unos medicamentos totalmente gratuitos, a pagar el 10%. Y no solo eso, sino a pagar el 10%, sino que muchos medicamentos que estaban antes incluidos, ahora han quedado excluidos del sistema y tienen que pagar el 10%. Esto está suponiendo una merma importante. En julio, los medicamentos de julio tenían que haber devuelto el suplemento en enero, no se ha devuelto, agosto, febrero, septiembre, en marzo, y así paulatinamente, y la mayoría ya hay, por lo menos nosotros conocimientos de que hay pensionistas en la localidad que a los que no se les ha organizado todavía la devolución de esas cantidades que han pagado superior a los 8 euros. Bien, nosotros evidentemente no vamos a apoyar la moción que presenta el Grupo Socialista, pero no lo vamos a apoyar por varias razones, y sobre todo la principal es que ustedes saben que sí se está procediendo al reintegro de estas cantidades. Por tanto, ya sabemos que se han instalado en la sanitación, ya sabemos que se han instalado en el alarmismo. Es la decisión que ustedes han tomado de hacer una oposición de este tipo. Muy bien, ustedes habrán
Ustedes saben, y lo saben de sobra, porque fueron ustedes los que gestionaban la sanidad en la legislatura anterior, que el déficit con el que el actual gobierno se encontró el sistema extremeño de salud fueron de 193 millones de euros. Ese déficit de 193 millones de euros, si hubiéramos seguido manteniendo el déficit o incrementando el déficit, hoy en día no estaríamos hablando del copago farmacéutico del que hablaremos a continuación, sino que a lo mejor lo que estaríamos hablando es de que en Extremadura tendríamos una sanidad absolutamente insostenible. Gracias a medidas como las que está adoptando el gobierno de Extremadura, pues en España no existe el pago, o sea, en Extremadura no existe el pago por receta, en Extremadura no se cobra la asistencia en urgencias y en Extremadura tenemos un sistema sanitario, creemos que sostenible y seguiremos haciéndolo más sostenible todavía. Lo que entendemos que era también de justicia, pues es que repartamos las cargas dependiendo de los ingresos que tenga cada uno. En la legislatura anterior, ustedes saben que todo el mundo tenía que hacer frente al pago de los productos farmacéuticos. Ustedes saben que en la actualidad pues hay extremeños que no tienen que pagar nada, ningún gasto farmacéutico, dependiendo de los ingresos que tengan, entre ellos los parados de larga duración o los pensionistas que tienen pensiones no contributivas. Pero usted ha dicho en su intervención que hay determinados pensionistas que tienen que pagar el 10% por productos farmacéuticos, pero es que se le ha olvidado terminar la frase. Es el 10% con un máximo de 8 euros mensuales. Por tanto, la frase hay que terminarla y la realidad hay que decirla completa. No vale decir verdades a medias porque al final termina siendo grande. Y usted sabe, y lo saben de sobra, porque esta pregunta, esta moción que ustedes presentan en este pleno ya ha sido preguntada por el presidente de su partido, por el portavoz de la oposición en la Asamblea de Extremadura, el señor Fernández Vara, y esta argumentación ya se la dio el presidente. Por tanto, no tiene sentido que sigamos intentando evidenciar estas faltas que según ustedes existen cuando en realidad no existen y que se están cumpliendo los pagos. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Pues ocurre que hay ciudadanos extremeños a los que se les deben menos de 7 euros. Y eso es así, se les deben menos de 7 euros porque el gasto farmacéutico ha sido inferior a esa cantidad. Y por tanto, lo que no parece razonable es que lo que estamos intentando es hacer un sistema sostenible, nos cueste más la devolución que la propia devolución. Lo que se está haciendo es esperando a que ese determinado número de personas, que tampoco son tantas, y que ustedes tienen los datos y que saben que no son tantas, se está esperando a que se llegue a un mínimo y ese mínimo se proceda a la devolución sin que suponga más coste en la propia devolución que lo que en principio se tiene que abonar. Por eso les decía que no es bueno que sigamos por este camino, ya se lo hemos dicho en algunas ocasiones. No intenten ustedes hacer de hechos puntuales, no intenten ustedes poner en duda, no intenten ustedes cuestionar un sistema sanitario que afortunadamente y gracias al cambio de gestión está siendo un sistema sanitario bastante sostenible. Sí, bueno, yo primero no sabía cómo estaba la situación respecto a esto, entonces lo que he hecho es tratar de informarme y para informarme pues no he ido a preguntar a la Consejería de Sanidad porque probablemente no me iban a informar bien, así que lo que he hecho es hablar con mi padre, que tiene 78 años y es enfermo crónico, necesita 3-4 medicinas mensualmente, aparte de cuando nos resfriamos, etcétera, y cuando nos dan dolores no sé dónde. He hablado con mis tías, que también son enfermas crónicas, que necesitan 3 o 4 medicinas mensualmente, y a mí me han dicho que a ninguno de ellos el gobierno de Extremadura le ha devuelto un solo euro. Esa es la información que tengo yo y es información de mi padre, mi tía, mi tío, pues son personas que tienen una pensión muy normalita, estamos hablando de 600 euros, que le recuerdo al portavoz del Partido Popular que antes no tenían que pagar absolutamente nada por la medicina, ahora con la política del Partido Popular tienen que pagar por la medicina, y no solamente eso, sino que existe un compromiso de devolución de una parte del pago ese que el gobierno, según ellos me han dicho, y según recoge la moción, no está cumpliendo, el gobierno de Extremadura. Y a mí es algo que me extraña, porque yo, cuando el gobierno de Extremadura se va apuntando flores y medallas, y el propio Ministerio de Economía lo recoge
permitir un déficit de un 1,5 y nos hemos quedado en un déficit de un 0,7, o sea que tenemos bastante capacidad de gasto y hombre, yo creo que para estas pequeñas cosas el gobierno de Extremadura tenía que tener una cierta sensibilidad. Para gente con unas pensiones de las que estamos hablando, que tienen que pagar una parte de la medicina con el compromiso de que se les devolvía por encima de los 8 euros, algún tipo de sensibilidad o un poquito más de sensibilidad había que tener. A día de hoy, según lo que yo sé, no se deja de cuento ni un euro. Podemos apuntarnos muchas medallas de que hemos mejorado la sanidad. No sé exactamente si el portavoz del Partido Popular ha estado últimamente visitando los balnearios que tenemos en la sanidad extremeña, pasando unos cuantos días allí disfrutando de su servicio, pero los que tenemos bastante experiencia en esas cosas y los tenemos que visitar de vez en cuando, te puedo asegurar que esa mejora no se nota por ningún lado, por ningún lado. Los trabajadores, médicos y enfermeros, cabreados. Los servicios más deficientes que antes. Los servicios con aglomeraciones. La silla rota, en algunos casos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, los que visitamos la sanidad de vez en cuando, por suerte o por desgracia, sabemos que no se ha mejorado para nada. Luego ya, si hablamos con los ciudadanos de determinados pueblos, ¿no? Madroñera, etcétera, etcétera, que les han quitado los puntos de atención continuada y ahora tienen que hacerse unos cuantos kilómetros para poder llegar a urgencias por la noche. Incluso algunos de ellos han llegado a denunciar que si hubieran estado atendidos de otra manera, igual no hubieran tenido los problemas que han tenido. Entonces, hombre, el debate no es de la sanidad, ¿eh? O sea, lo vamos a dejar. O sea, yo no considero que hayamos mejorado para nada, pero es que algo tan evidente como que existe un compromiso del Gobierno de devolver y no se ha hecho, pues yo creo que lo mínimo que podíais hacer es apoyar esta moción, porque lo único que se está diciendo en la moción es instar al Gobierno de Extremadura que cumpla los compromisos. O sea, no se está pidiendo otra cosa. Sois muy libres de hacer lo que tengáis que hacer, pero hombre, yo creo que no ricéis el rizo, que tampoco el señor Monago se va a enfadar con vosotros mucho porque aprobéis una moción de este tipo. En mi pueblo hay un dicho que dice que la linde se acaba y la persona, entre comillas, sigue. Que la linde se os va a acabar y vosotros vais a seguir para adelante. Que se os va a acabar. Hombre, ¿alguna vez pensad por vosotros mismos? Y cosas como esta, que son tan evidentes, tan obvias y tan justas, pues decir alguna vez que sí. Me acabo. Antonio. Sí, dice el portavoz del Grupo Popular que, bueno, son pequeñas cantidades, bueno, y que se están pagando. Yo le voy a leer aquí unos recibos de un pensionista de Miajada, que, por ejemplo, durante el mes de julio pagó 17,31 euros, le quitas 8, pagó un suplemento de 9,31. Al mes siguiente pagó 22,07, 14,07, le deben. El otro mes ha pagado 17,58, 9,58 le deben. Ha pagado 17,58 otro mes y le deben 9,58. Otro mes ha pagado 18,83, la deudan 10,63. Otro mes ha pagado 17,72 y la deudan 9,52. Y otro mes, pues 23,99 y la deudan 15,79. Esto sumado, como he dicho antes, a las medicinas que ya no entran y que las tiene que pagar el 100%, pues lo que se demuestra es que se está incumpliendo. Este es el decreto 16/2012, no es un decreto que aprobó el Partido Socialista, es un decreto que aprobó el Gobierno de España, el Gobierno del señor Rajoy. Es decir, que, bueno, se supone que el Gobierno de Extremadura, del mismo partido que el Gobierno de la Nación, pues bueno, pues tendrá que poner algo de interés en cumplir la ley. Si es que esto lo único que estamos pidiendo es que cumplir la ley. No me valen de excusa diciendo que es que
son pequeñas cantidades, que la devolución va a costar más que no sé qué, eso no. Lo hubieran pensado antes cuando se hizo el decreto el 16/2012, y se hubiera dicho, bueno, pues se va a devolver una vez al año. A lo mejor se hubiera evitado esto, pero lo que no me vale la excusa esa. Se está incumpliendo, el Gobierno de Extremadura está incumpliendo la ley. La ley que se ha marcado ellos mismos. Es decir, pues si bueno, hubiera sido un decreto del Partido Socialista, hubieran dicho, es que ese decreto es muy malo, y entonces no nos gusta, no queremos cumplirle. Es un decreto del propio Partido Popular y que está suponiendo dinero. Que esto quizás son pequeñas cantidades, que al final la suma y suponen 70 y tantos euros, y parece que no es nada, pero para una persona que tiene una pensión de 500 o 600 euros, pues es mucho. Más teniendo en cuenta la labor que están haciendo ahora los pensionistas. Estamos hablando de que los pensionistas ahora mismo están comiendo muchos de sus hijos o de sus nietos, porque hay familias donde el único sueldo que entra es el del padre o la madre que tiene la pensión, pues sus hijos están parados, y de esa pensión pues tienen que comer no solo ellos, sino muchas veces el resto de la familia. Entonces, lo único que estamos pidiendo es que se cumpla la ley, no estamos pidiendo nada. Hombre, nos extrañaba mucho que nos apoyasen en alguna moción, porque hasta ahora no nos han apoyado ninguna moción. Y esta moción, como dice el portavoz de Izquierda Unida, es que esta no pide nada, si lo único que se pide es que se cumpla la ley. Ustedes nos recuerdan muchas veces que hay que cumplir la ley, que hay que cumplir la ley, pues esto es lo único que se está pidiendo, que se cumpla la ley. Y también se está pidiendo que se ponga en marcha el sistema informático, ya, y que directamente en la farmacia, cuando llegues al tope de los 8 euros, digan, usted ya no paga más durante este mes. Pero ¿por qué no se hace eso? Porque al final la pena es que el Gobierno de Extremadura se está financiando con el dinero de los que menos tienen. 17 euros aquí, 50 y tantos de este mayor, de este otro. Al final, la pena es que se está financiando con el dinero de los que menos tienen. Y eso sí que es una verdadera pena y lamentable. Juan Luis. Sí, y cuando en Extremadura se dejó un sistema extremeño de salud con una deuda de 193 millones de euros, ¿eso a costa de quién era? O cuando en Extremadura, en el conjunto de la región, se dejó una deuda de 2.000 millones de euros, ¿eso a costa de quién era? O cuando se dejó sin pagar 1.000 millones de euros de los trabajadores de ayuda a domicilio, ¿eso a costa de quién era? Claro, es que ponemos el grito en el cielo cuando intentamos hacer un sistema sostenible y, en cambio, se nos olvida rápidamente cuál fue la deuda global que se dejó en Extremadura y cuál fue la deuda global que se dejó en el conjunto de España. Y que, como consecuencia de esa deuda global, pues nos hemos visto obligados a tomar las decisiones que no vamos a entrar en ese debate, porque ya lo hemos tenido en numerosas ocasiones y no creo que sea bueno que cansemos a la gente. Pero el dato cierto y el dato real, Juan Félix, yo sí le pido los datos a la consejería, porque creo que es quien los tiene, ¿eh? El dato cierto y el dato real es que se ha devuelto el dinero a más de 23.000 ciudadanos y se han devuelto un total de 263.000 euros. Y que se está cumpliendo, porque si se están haciendo las devoluciones es porque se está cumpliendo. Independientemente de que en algún caso, como os he comentado en mi primera intervención, pues sean cantidades que por sí mismas es más cara el ingreso que esperar a que se llegue a otra cuantía que haga que no nos sea más caro el collar que el perro. ¿Y por qué no apoyamos la moción? Pues mire, no apoyamos la moción por una razón muy sencilla, porque lo que no tiene sentido es que instemos al Gobierno a hacer cosas que ya está haciendo. Si es que los que no tenían que presentar mociones de este tipo son ustedes. Eso es lo que no tendrían que hacer, presentar mociones de este tipo, enterarse si realmente se están haciendo las cosas o no se están haciendo, y si no se están haciendo, cuáles son los motivos. Eso es lo que tendrían que hacer. Otra política más responsable, otra política donde no intentemos exagerar las cuestiones y otra política donde la idea que ustedes tienen planteada es la de generar alarma social. Pues muy bien, pues sigan ustedes por la alarma social, sigan ustedes por la alarma social. Y cuando finalice la legislatura, pues es cuando nosotros podremos presentarnos y decir, pues esto es lo que hemos hecho. Y entonces serán los ciudadanos los que decidirán libremente si merecemos seguir o si merecemos que no sigamos. Pero no podemos tener una oposición que no construye nada, sino que lo único que genera es alarma social, y encima alarma social en aquellas capas de la sociedad donde podemos hacer incluso más daño con nuestras afirmaciones en pleno o en cualquier parlamento. Cheli. Hombre, yo sinceramente creo que se crea más alarma social mintiendo continuamente. Cuando un partido como el Partido Popular se presenta a las elecciones diciendo que va a bajar los impuestos, en una campaña contra el IVA, cuando lo subió Zapatero,
diciendo, etcétera, 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 lo que todos ya sabemos, y todos descubrimos que es mentira, que es un burdo montaje para ganar las elecciones, así se crea alarma social. Se crea alarma social cuando vemos un partido que se ha estado financiando con las comisiones que ha cobrado de empresarios, no sé qué, no sé cuánto y no sé qué. Y de paso el tesorero se lo ha llevado magro y lo tiene en Suiza, etcétera. Así se crea alarma social. Se crea alarma social cuando descubrimos que nuestro propio rey tiene cuentas en Suiza. Chelín. Así se crea alarma social. Chelín, no, estamos hablando acabo ya con ese. Estamos así hablando se crea de la alarma moción. social. ¿Sabes cómo no se crea alarma social? Dándole soluciones a la gente, y soluciones sencillas. Y una solución sencilla sería, vale, habéis acordado desde el PP que los pensionistas paguen el 10% de las recetas, pues ya está, con un máximo de 8 euros, pues ya está. Cuando el pensionista llegue a la farmacia y le cobren los 8 euros, el resto que no se lo cobren y lo ponga el Gobierno de Extremadura. Y nosotros aquí no nos estamos inventando nada. Yo no sé, a lo mejor es cierto que el Gobierno de Extremadura ha devuelto ese dinero, no sabemos en qué pueblo habrá sido, pero da la casualidad de que a los mayores de mi familia, y son muchos, les he preguntado si se lo han devuelto, me han dicho que no, que ellos no han visto un duro desde que les están cobrando las medicinas. Y tienen muchos años, y tienen unas pensiones pequeñas. Y como decía Antonio, hombre, que a una persona que cobra 500 y pico, 600 euros, tenga que poner 20 euros al mes, igual para nosotros, o para algunos de nosotros, nos dice que no es importante. Pero si tenemos en cuenta que a esas personas les han subido la luz, les han subido el agua, les han subido el teléfono, les han subido etcétera, 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 pues claro, los 600 euros se van quedando en bastante poca cosa. Entonces, que no estamos hablando de la deuda de la sanidad extremeña, ni quién la hizo, ni por qué la hizo, ni por qué, que podíamos entrar en eso, Que no estamos hablando de onda ra, estamos hablando simplemente que se cumpla con unas personas que tienen muy poco poder adquisitivo, que son de las más débiles de esta sociedad, que como decía Antonio, muchas de ellas, por la situación que vivimos de paro, tienen que estar ayudando a sus hijos y a sus nietos. O sea, el otro día me contaban de residencias de ancianos que antes tenían una larga lista de espera y ahora resulta que no tienen lista de espera. ¿Por qué? Porque no hay ancianos que necesiten estar en la residencia, no. Es que resulta que los familiares se llevan al anciano a casa porque necesitan de su pensión. Ese es el país que nos estáis dejando entre unos y otros. Entonces, coño, que no es tan difícil, que no es tan complicado entender que lo único que propone la moción es que se devuelva el dinero a esta gente y se cumpla con lo que el propio Gobierno de Extremadura ha legislado. Y no estamos hablando de la sanidad, de la deuda, de quién me la dejó, de quién tuvo la culpa. Estamos hablando de algo tan sencillito como eso. Pero claro, yo sé que a vosotros, que os dicen sota, caballo y rey, es difícil que podáis llegar a entender una cosa así. Ya acabamos. Antonio. Sí, el Partido Popular con la cantinera de siempre, con la deuda, dice 193 millones de euros de deuda en la sanidad. Pues se podría decir también ahora, dice, por 180 millones de euros pendientes de cobrar del impuesto bancario, que se va a cobrar ahora, y lo va a cobrar el Partido Popular, eso se podría compensar, decir, bueno, pues mira, la sanidad prácticamente ha quedado equilibrada, sin deuda, con los 180 millones que habéis encontrado de un recurso que puso el Partido Popular en Madrid, y que tampoco le gustaba al gobierno, al Partido Popular cuando estaba en la oposición, pues se va a encontrar con ese dinero. Bueno, ese no es el cuento ustedes lo están arrastrando siempre con la deuda, y con el cuento de la deuda que habían dejado, ustedes lo que están poniendo es patas arriba al país, está claro. Quitando derechos fundamentales a mucha gente, sobre todo a los más desfavorecidos, y todavía usted me niega que se debe el dinero a los pensionistas, todavía me niega usted. Hombre, yo le he puesto un caso, le he puesto ese caso, pero es que esta mañana hemos hecho 12 llamadas en 10 minutos, hemos contactado los concejales del Grupo Socialista con mayores conocidos, y es que ninguno ha cobrado. Entonces yo no sé a quién está pagando el Gobierno de Extremadura, no sé a quién. A lo mejor va por municipio y todavía o ha empezado por las ciudades y aquí todavía no ha llegado. Porque es que esta mañana, en 10 minutos,
hemos contactado con 12 mayores y ninguno de ellos había cobrado. El portavoz de Izquierda Unida también dice que ha contactado con 2 o 3 y tampoco ha cobrado. Pues estamos hablando de que aquí en Miajadas pues que no ha cobrado nadie. Entonces, usted me está cuestionando eso. Y, hombre, una devolución, no me diga usted que una devolución de 12, 15, 20 euros poco. Pues entonces debemos de pagar los 8 euros, que es menos todavía. Debemos de pagarlo. Si usted considera que 12 euros al mes es poco, pues, hombre, yo lo considero que es un dinero para un mayor. Es decir, la misma cantinela de siempre, que si la deuda, ustedes llevan ya 2 años gobernando, el Gobierno de Extremadura ha llevado casi 2 años gobernando. ¿Ustedes sabían cómo se podía arreglar esto? Lo decían en su programa electoral y en la campaña electoral, y nos estamos encontrando pues con lo que nos estamos encontrando, pues que nos están quedando un país totalmente desastroso, en unos niveles de paro casi imposibles ya, montones de desempleados sin prestaciones y en una situación pues bastante crítica y sin perspectiva de mejora, porque yo creo que según vamos avanzando, decían que si este año íbamos a crecer, pero bueno, las perspectivas yo creo que son muy negativas y se ha instalado en la sociedad pues una situación de falta de todo, de falta de optimismo, de pesimismo total, que bueno, que yo no sé a dónde vamos a llegar. Entonces, usted no quiere apoyar esta moción, usted dice que traemos estas mociones las traemos porque estamos defendiendo a los vecinos de Miajadas. Los vecinos pensionistas de Miajadas, que no se los devuelve el dinero, y nosotros, como responsables políticos de esos vecinos, pues tenemos por lo menos la obligación de denunciar esta situación. Sabemos que no es competencia del Ayuntamiento. Aquí tampoco estamos proponiendo nada. Instar al Gobierno de Extremadura que cumpla la ley. Ya está. Y ustedes ni eso nos aprueban, pues bueno, pues como usted dice, dentro de 4 años o 2 años y pico, pues ya los ciudadanos dirán lo que tengan que decir. Bueno, yo creo que tampoco hay que instalarse en el pesimismo como están instalados los grupos de la oposición. Y bueno, yo me creo al presidente de nuestra comunidad cuando habla en la asamblea a preguntas de su grupo y dice que la cosa no va tan mal como la pintan ustedes. O sea, que se está pagando a los pensionistas y bueno, si habrá casos puntuales que habrá que irlos puliendo, ¿no? Pero bueno. ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? Queda rechazada la moción. Hay otra moción presentada por Izquierda Unida relativa al apoyo a los vecinos de Miajadas estafados por Caja Extremadura Liberbank con las obligaciones subordinadas. Cheli. Sí, la justificación de la urgencia es que durante estos días hemos visto un auténtico vía crucis de muchos vecinos y vecinas de Miajadas, tenedores de obligaciones subordinadas por distintas estaciones de penitencia, la oficina de la Caja Extremadura, la oficina de la OMI, del Ayuntamiento, la oficina de correo, diversos despachos de abogados y vuelta a empezar, acabando procesionando casi con una vela por si acaso servía para algo. Entonces nos parece muy importante el problema que tienen estos vecinos y por eso ese es el motivo de la moción. Bien, ¿votos a favor de la urgencia? La exposición de motivo es: el pecado de todos estos ciudadanos y ciudadanas ha sido el contratar sus ahorros de toda la vida en algo llamado obligaciones preferentes o obligaciones subordinadas, un producto financiero tóxico y de alto riesgo, según reconoce cualquier experto en la materia. Y lo hicieron movidos por la confianza en sus cajas de ahorros de toda la vida y en los trabajadores, trabajadoras de esa caja de ahorros, que se lo vendieron como un plazo fijo y como algo totalmente seguro. Hoy se sienten estafados, engañados y robados por su caja y desamparados y olvidados por las instituciones que en teoría deberían defender sus derechos. Hay auténticos dramas personales y familiares, gente que ha confiado los ahorros de toda su vida y que probablemente se queden sin ellos, muchas de ellas personas mayores que no tenían ningún tipo de conocimiento de lo que en su día estaban firmando. Cuando el Gobierno español acordó el rescate bancario con la Unión Europea en el año 2012, una de las condiciones impuestas y aceptadas para prestar el dinero a los bancos fue que estas personas que tenían sus ahorros en obligaciones preferentes y subordinadas tuvieran una quita importante en el dinero que tenían depositado, obligándoles a convertir esos ahorros en bonos convertibles y en acciones de la entidad. Todos conocemos la experiencia de Bankia y sabemos
que estas personas han sido condenadas a perder sus ahorros en muy poco tiempo. Ante este drama y esta estafa, todas estas personas se preguntan: ¿dónde está el Gobierno de España? ¿Dónde está el Gobierno de Extremadura? ¿Dónde está la Asamblea de Extremadura? ¿Dónde están los partidos políticos? Se sienten, como decíamos, olvidados y ninguneados como ciudadanos y ciudadanas, mientras que los bancos y cajas que les han estafado tienen el apoyo de todas las instituciones. Por ello, el Grupo Municipal Izquierda Unida Plataforma Progresista Independiente propone al Pleno los siguientes acuerdos. 1. Instar al Gobierno de Extremadura a investigar todo el proceso desde el inicio de la contratación de obligaciones subordinadas, garantizando los derechos de todas estas personas como consumidores y denunciando ante los tribunales todas las prácticas abusivas de cajas y bancos. Segundo, instar a la Asamblea de Extremadura a que investigue estas prácticas en una comisión. Tercero, instar a la Fiscalía extremeña a que investigue de oficio y denuncie ante los tribunales las prácticas llevadas a cabo por bancos y cajas. Y 4, trasladar las quejas de todas estas personas a la Defensora del Pueblo para que lo denuncie ante las instituciones competentes. Como se ve, en la moción no culpamos a nadie, a ninguna institución de lo que ha sucedido, a ningún grupo político, porque esta situación existe en casi todas las comunidades autónomas, con grupos políticos o con gobiernos de distintos colores. No sabemos cuál ha sido su responsabilidad en la comercialización de estos productos financieros. Lo que sí tenemos claro es que ahora sí tienen una responsabilidad. Y tienen la responsabilidad de investigar lo que ha sucedido, y aquellas personas que hayan incurrido en prácticas ilegales, que hayan engañado y que hayan estafado a sabiendas, que caigan sobre ellas el peso de la ley y que tenga consecuencias. Lo único que planteamos en la moción es peticiones para que las distintas instituciones del Estado se impliquen en la investigación de lo que ha pasado y apoyen a estas personas que han sido engañadas en su lucha contra los bancos y las cajas. Y que no ocurra lo contrario, es decir, que en detrimento de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas no se apoye a los bancos y las cajas. Entonces, yo creo que la aprobación de esta moción no compromete políticamente a ninguno de los grupos que estamos aquí sentados, porque ya digo que lo único que hacemos es peticiones a otras instituciones del Estado. He acabado. Juan Luis. Bien. A ver, yo parto de una base, Juan Félix, y parto de la base de la buena fe con la que el Grupo Izquierda Unida plantea esta moción. Y créeme que le hemos dado muchísimas vueltas a la moción que habéis presentado. Pero hemos llegado a una conclusión. Y la conclusión a la que hemos llegado es que esta moción, por mucho que la aprobemos, creemos que va a servir para muy poco. Y la experiencia, y hemos leído mucho sobre el tema, de verdad, y la experiencia nos lo demuestra. Mira, yo no sé si ha habido, porque no soy juez ni me he puesto a estudiar ningún asunto de estos, si existen estafas, no existen estafas, o probablemente se haya podido abusar de la confianza de determinados clientes. Yo no lo sé, no lo sé. Pero según se indica, por lo que podemos ver, es posible que en algunos casos así haya sido. Pero este es un asunto que de verdad nos desborda a las administraciones. Quiero decirte, con dar el apoyo a esta gente no creo que ellos consigan nada, sino que esto es un asunto que donde realmente se tiene que ventilar es donde ya se está ventilando en otras comunidades autónomas, que no es ni más ni menos que en los juzgados. Porque al final quien va a tener que resolver si ha habido una estafa, si no ha habido una estafa, si ha habido un engaño, si no ha habido un engaño, si las cláusulas son más abusivas o menos abusivas, y si el banco o la caja va a tener que devolver alguna determinada cantidad, no lo vamos a decidir ni en el Pleno, desgraciadamente a lo mejor, pero no lo vamos a decidir ni en el Pleno de este Ayuntamiento, ni la Asamblea de Extremadura, ni el Gobierno de Extremadura, ni el Gobierno de ninguna región, ni la Defensora del Pueblo, ni absolutamente nadie.
sino que quien lo va a tener que terminar decidiendo no va a ser ni más ni menos que los jueces. De la misma forma que los jueces han decidido que las cláusulas abusivas o que las cláusulas de determinadas hipotecas son cláusulas abusivas y las ha declarado nulas. Pues estamos en un asunto que podemos entender que es bastante similar, independientemente de que luego después las consecuencias, tanto de una cosa como de la otra, sean completamente distintas. ¿Qué hubiera sido lo fácil por parte de este equipo de gobierno? Apoyar la moción de Izquierda Unida. Eso hubiera sido para nosotros muy fácil. Apoyamos la moción del Grupo Izquierda Unida. No sé si quedamos mejor o peor, pero evidentemente a lo mejor a la vista de algunos de los que hayan podido verse perjudicados por este tipo de obligaciones, o incluso a lo mejor mañana en el periódico, pues quedamos estupendamente porque el Ayuntamiento de Miajadas aprueba una moción por la que se insta a la Asamblea, al Gobierno de España, al Gobierno de Extremadura, al Defensor del Pueblo, etcétera, 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 para que investigue sobre las obligaciones preferentes, subordinadas o como se llamen. Pero luego después, ¿eso de qué hubiera servido a los perjudicados? De nada. No hubiera valido a los perjudicados de nada. Solo y exclusivamente sería un titular de periódico, Juan Félix. Y ya te digo que una cosa es lo fácil y otra cosa es no generar falsas expectativas en aquellos perjudicados. Porque a lo mejor alguno, aunque sea uno solo o dos, piensan que esto se lo vamos a solucionar desde las instituciones y van a pensar, pues muy bien, si ya lo está viendo la Asamblea de Extremadura, si ya lo está viendo el Gobierno de Extremadura, la Defensora del Pueblo, pues estupendo, qué bien me va a venir. Pues mire usted, no le va a valer absolutamente para nada, porque donde se va a tener que solventar el tipo de contrato que había entre el perjudicado y la entidad bancaria va a tener que ser un juez. Y lo que tienen que hacer es cuanto antes los perjudicados que sientan que los han engañado, que los han estafado o que han podido abusar de su confianza, lo que tienen que hacer cuanto antes es recurrir pues, a asociaciones o recurrir a abogados que sean de su confianza, presentar la oportuna demanda en el juzgado y obtener sentencias favorables como ya se han obtenido en alguna otra comunidad autónoma. Porque eso al final es lo que va a servir. Eso, la sentencia. Y la sentencia es la que va a decir, ¿hay estafa? No hay estafa. ¿Hay engaño? No hay engaño. ¿Tienen que devolver o no tienen que devolver? Pero no le generemos falsas expectativas. Este ayuntamiento tuvo conocimiento de todo este movimiento que vosotros relatáis en vuestra moción, tuvo conocimiento creo que el lunes o el martes de hace 2 semanas. Porque efectivamente varios afectados pues se personaron en la Oficina Municipal de Información al Consumidor. El funcionario que está en la oficina nos trasladó las quejas de todos estos señores y a los 2 días hicimos lo que teníamos que hacer, que fue en el Palacio del Obispo Solís, pusimos el palacio a disposición de una asociación para que informara que eso es lo que tenemos que hacer, para que informara de todos los aspectos que afectan a este tipo de productos que se han venido comercializando en determinadas entidades bancarias. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, pero créeme, Juan Félix, que todo lo que sea pasarnos de ahí será, no te voy a decir engañar, porque he dicho al principio de mi intervención que considero que la moción es una moción de muy buena fe, y además te lo consideramos, la buena fe que has tenido, y es más, que los afectados sepan de la buena fe del Grupo Izquierda Unida en presentar esta moción ante este Pleno, pero es que no conseguiríamos nada. Yéndonos a lo práctico, que al fin y al cabo es lo que le interesa a esta gente, no conseguiríamos nada. Lo que tienen que hacer es irse al juzgado cuanto antes, presentar 50 escritos, tramitándolos si quieren desde el Ayuntamiento al Defensor del Pueblo, y nosotros les remitimos el escrito que ellos presenten a la Defensora del Pueblo, diciéndoles lo que ha pasado. Pero si nos ponemos ahora a convocar en la Asamblea de Extremadura una comisión de investigación y que se reúnan los diputados, y que los diputados le digan al banco, mándame la información. Y el banco dice, ¿a usted por qué le tengo que mandar la información? Si usted es el legislativo. A mí quien me tiene que pedir la documentación y a quien estoy absolutamente obligado a dársela, sí, es un juez. Y el juez será el que le diga, usted me manda todos los contratos y yo podré examinar todos los contratos y podré ver todas las cláusulas y luego al final llegaré a la conclusión de si a usted le han engañado o no le han engañado. Pero no queramos también ser jueces, porque no es nuestro papel. Antonio. Sí. El Grupo Socialista va a apoyar la moción. Le decía hace un rato al representante de Izquierda Unida, al concejal, portavoz de Izquierda Unida, que esta mañana, intentándome documentar un poco qué era esto de las subordinadas, qué era esto de las preferentes, y por más que he leído, un tema bastante complicado. Bastante complicado que después de leer bastante, casi no me he enterado de nada. Y lo que me extraña es que a personas mayores de 70 y tantos, 80 años, pues
cuando en su día contrataron esto, se lo explicasen y se enterasen perfectamente de lo que era eso y supiesen los riesgos que corrían. Entonces eso es lo que nos extraña. Pues yo esta mañana no me he enterado de nada y supongo yo que la persona mayor que en su día contrató esto, pues tampoco se enteró de nada, pues seguramente pensó que estaba contratando un plazo fijo, que es lo que nos están diciendo. De verdad que el tema es complicado porque puede haber personas de este tipo que se sienten engañadas y estafadas porque creían que estaban contratando otra cosa. Puede haber personas que sí sabían lo que estaban contratando y arriesgaron, y bueno, y ahora pues se meten también en este totum revolutum. Entonces el tema es complicado, pero como bien dice el representante de Izquierda Unida, la moción no va contra nadie. Yo creo que cuanto más se investigue esto será mucho mejor, sobre todo mejor porque cuando se investigan las cosas y se llegan a conclusiones, por lo menos podremos evitar que en un futuro vuelvan a ocurrir cosas como esta. Yo creo que cuando se investigan las cosas, se debaten, se hablan, muchas veces no tienen solución, no van a resolver problemas de estas personas, pero de cara a futuro servirá para no caer nuevamente en estos errores. Y también yo creo que la tenemos que apoyar la moción, porque estas personas necesitan un poco de calor. Saben que las competencias que tienen el ayuntamiento no tiene ninguna sobre esto, seguramente tampoco tiene ninguna competencia la Asamblea de Extremadura, seguramente, pero estas personas lo que están pidiendo también es calor, apoyo y que se sientan respaldados pues, por sus políticos, por sus representantes políticos locales, que saben que no podemos hacer mucho, pero por lo menos los escuchamos, nos cuentan sus problemas y nosotros, como mínimo, lo que podemos hacer es trasladarlo aquí, debatirlo aquí y hablarlo aquí. Mucho más no podemos hacer, pero por lo menos mantener vivo eso. Dice el representante, el portavoz del Partido Popular, que no llegaríamos a nada. Sí se llegan muchas veces a cosas, sí. Fíjate si se llega a cosas por la presión popular. Cuando se presentaron las firmas para la iniciativa popular en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, inicialmente el Partido Popular estuvo diciendo por la mañana que lo iba a votar en contra y que no apoyaba esa iniciativa popular. Y por la presión de la gente, después a mediodía ya cambió de posición. Y bueno, y al final por la tarde la votó a favor esa iniciativa. La votó a favor por la presión de la gente. Entonces, la gente tendrá que hacer algo si se sienten engañados, si se sienten perjudicados, por lo menos asociarse, el derecho a cabrearse, el derecho a hablar, el derecho a protestar. Ni ese derecho va a tener la gente. Pues yo creo que sí. Y que los partidos políticos que estamos aquí representados, por lo menos trasladar el problema aquí, lo debatamos, lo hablamos, y que por lo menos vean que dentro de nuestras pocas posibilidades estamos haciendo algo, que estamos intentando hacer algo, que no sabemos si esto va a llegar a buen puerto o no va a llegar a buen puerto. Pero si se mantiene vivo este problema, pues seguramente pues, se presione al Gobierno de la Nación, que seguramente es el único que tiene capacidad de solucionar esto. El Gobierno de la Nación presentando una ley y que la lleva al Parlamento y que se encuentre algún tipo de solución a estas personas. Es el único que lo puede encontrar. Pero si el Gobierno de la Nación se encuentra con que nadie protesta, nadie dice nada, pues ya sabemos lo que hace. Es protestando. Y lo que cuesta es protestando y lo que cuesta. Entonces, nosotros vamos a apoyar la moción. Creemos que, por lo menos, el calor de los concejales que representa el Grupo Socialista y el apoyo le tienen, y para lo que necesiten, pues bueno, dentro de nuestras posibilidades, pues van a encontrar por lo menos alguien que los escuche y alguien que, si tienen que hacer algún tipo de propuesta a nivel legislativo en la Asamblea de Extremadura o en el Parlamento español, pues lo trasladaremos las inquietudes suyas para que instancias superiores pues puedan hacer algo. Cheli. Sí, hace exactamente un mes debatíamos en este pleno. ¿Tú eres que estabas encendido? Como aquí... decía que hace exactamente un mes debatíamos en este pleno una moción presentada por el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español
en el que, entre otras cosas, se hablaba de instar a los gobiernos de España y Extremadura y hablábamos de la tauromaquia. O sea, a mí me parece bien. O sea, yo en ese momento dije que me parecía bien la moción. Yo, como no estaba de acuerdo con el fondo, voté en contra, pero me parece bien instar a los gobiernos de Extremadura y de España. Entonces, no entiendo el por qué en el caso de la tauromaquia podemos instar, o sea, pedir a los gobiernos de España y de Extremadura unas determinadas cosas y en el tema de las obligaciones subordinadas, no. Es algo que no entiendo. Después, la Asamblea de Extremadura está perfectamente legitimada para formar una comisión de investigación y para pedir que en esa comisión de investigación vayan las personas que ellos estimen convenientes, que los diputados estimen y la Asamblea estime conveniente. Y tienen obligación de ir. Y si hay algún banquero que no quiere ir, tendrá que explicar el por qué no va. Tendrá que explicar... Bueno, yo no lo entiendo así. O sea, tendrá que explicar el por qué no va y por qué no quiere dar determinados datos. Mira, a mí me parece, hay determinadas cosas que son inmorales y totalmente faltas de ética. Es decir, cuando en estos tiempos escuchamos que los directivos de los bancos, los ejecutivos de los bancos, se han llevado el montón de dinero que se han llevado, han cobrado los sueldos que han cobrado, sin vergüenza de ningún tipo, sin que nadie políticamente les haya puesto freno a esa historia. Es cierto, al final este gobierno ha aprobado determinadas, digamos, condiciones, pero todos sabemos que durante años han campado a sus anchas y han robado lo que han querido. Y pensar que esa gente se ha llevado ese dinero a costa de personas que con mucho sufrimiento durante años, con mucho esfuerzo, han conseguido ahorrar un dinero y se lo han robado de la manera que se lo han robado, o se lo van a robar de la manera que se lo van a robar, hombre, yo creo que todos tenemos que intentar hacer algo ante eso. Hay una canción de Fito y Fitipaldi que dice que son los pasos y no el camino. Es decir, nosotros nos podemos inventar los caminos, si la ley no lo permite. Y lo que no podemos es decirle a esa gente, oye, iros a los tribunales. Hombre, todos sabemos en qué condiciones se ha puesto el tema de los tribunales, con la ley del señor Gallardón, con la ley de tasas, si es que aquí solamente entrar por las puertas de los juzgados ya te están cobrando dinero. Y todos sabemos el esfuerzo que supone mantener un litigio de este tipo en los tribunales. ¿Qué queremos? ¿Que lleguen hasta el Tribunal de Estrasburgo como el tema de la dación en pago, de las cláusulas abusivas en las hipotecas? ¿Quién puede hacer eso? Personas humildes que encima se han quedado sin sus ahorros pueden hacer eso. Yo creo que a estas personas, a estos vecinos de Miajada, que según los que acudieron a esa reunión que tú dices, y me parece muy bien la iniciativa del ayuntamiento, eran 100 y pico, y según parece puede haber 200 y pico afectados, por lo menos se merecen un empujón del ayuntamiento, y se merecen una atención del ayuntamiento, y se merecen, lo que decía Antonio, sentirse arropados desde el ayuntamiento. Y sentirse arropados sabiendo que nosotros tenemos unas competencias muy limitadas, pero que sí podemos ejercer. Y perfectamente como ayuntamiento le podemos pedir a la Fiscalía que intervenga. Y perfectamente como ayuntamiento le podemos pedir a la Asamblea de Extremadura que investigue. Y perfectamente como ayuntamiento le podemos pedir al Gobierno de Extremadura que investigue y intervenga porque tiene las competencias en consumo. Y perfectamente le podemos pedir a la defensora del pueblo que se interese por los casos de estas personas, investigue qué ha pasado y denuncie ante las instituciones pertinentes. Lo podemos hacer, y es que yo creo que tenemos el deber de hacerlo para con estas personas, que ahora necesitan este apoyo. Independientemente de si conseguimos más o menos, desde luego, como no vamos a conseguir más, nada es si nos estamos quietos. Y te agradezco el que reconozcas la buena fe de Izquierda Unida. Para nosotros hubiera sido muy fácil decirle a todos las personas que tienen este problema en Miajada, oye, que vamos a presentar una moción el día 2 en el ayuntamiento y no sé qué, y meter aquí 40 o 50 personas y montar un pifostio, pero eso no vale para nada. Nosotros
lo que nos interesa no es ponerle la cara colorada aquí a nadie, sino lo que nos interesa es cómo podemos ayudar a estas personas. Y desde luego yo tengo plena conciencia de que con las 4 cositas que planteamos en la moción se les puede ayudar. Y si hay 20, 30 ayuntamientos en Extremadura, yo voy a intentarlo, y voy a intentarlo que este tema también llegue a la Asamblea de Extremadura. Voy a intentarlo. Y desde luego, si hay 20, 30 ayuntamientos y la Asamblea de Extremadura se pronuncia sobre este tema, puedes estar seguro que la situación puede cambiar. Y que hay algunos banqueros y bancarios que han estado engañando a la gente que se pueden echar a temblar. Y seguramente en algunos juzgados se aceleran algunos trámites. Y seguramente la Fiscalía mueve el culo más de lo que lo hemos visto hasta ahora. Pero todos tenemos que apoyar. Yo, desde luego, lo que esté en nuestra mano, lo vamos a intentar hacer. Y yo estoy seguro que si esta moción llega a la Asamblea de Extremadura, por supuesto no con el texto, una moción parecida a esta, llega a la Asamblea de Extremadura con el equilibrio que hay de fuerzas en la Asamblea de Extremadura, la postura del Partido Popular va a ser distinta. Y eso lo sabemos todos, que va a ser distinta. Entonces, yo creo que deberíais pensarlo, porque no supone ningún tipo de compromiso aprobar una moción de este tipo, y esta gente se sentiría apoyada por el ayuntamiento de su pueblo. Y he acabado. Sí, muy brevemente. Has matizado muy bien al final diciendo que esta moción no va a ir nunca al Pleno de la Asamblea de Extremadura. Y tú sabes que esta moción, tal y como está presentada ante este ayuntamiento, no va a ir al Pleno de la Asamblea de Extremadura en el caso de que alguna vez vaya alguna moción. Esta no va a ser. ¿Lo sabes tú? Que no va a ser esta, con este texto, si lo has dicho tú mismo. Probablemente con otro texto, una moción fondo de la cuestión será la misma. Una moción parecida a esta podrá o no podrá ser debatida, que ya ha sido debatida en la Asamblea. Ya se ha hecho una pregunta sobre este asunto en la Asamblea. Una pregunta, no una moción. Ya se ha hecho una pregunta. Bien, es cierto, y tiene toda la razón el portavoz de Izquierda Unida, de que determinadas prácticas bancarias que se realizaban en otras legislaturas ahora no se realizan. Y es cierto, como ha dicho el portavoz de Izquierda Unida, que aquellos directivos bancarios que tenían unos sueldos excesivamente elevados, pues ahora se les ha puesto coto a esos sueldos. Y es cierto, y lo ha reconocido el portavoz de Izquierda Unida, que eso ha sido como consecuencia de medidas que ha adoptado el actual Gobierno del Partido Popular. A mí me sorprende mucho, mucho que el Partido Socialista apoye esta moción. Mucho. Porque creo que este tipo de productos han sido negociados en Extremadura gracias a que algún gobierno lo ha autorizado. Y creo que el gobierno era el suyo. Por tanto, nos hubiéramos preocupado a lo mejor hace 2 años o 3 años y esto no hubiera pasado. Y ahora no habría 200 vecinos en Miajada, 300 en no sé dónde, 400 en no sé cuánto, y estos productos no se hubieran negociado. Me parece muy fácil el discurso del Partido Socialista. Ahora, a posteriori. Pero si esto no se hubiera autorizado por el Gobierno de Extremadura, estos productos no se hubieran comercializado. Y si estos productos no se hubieran autorizado por el Gobierno de España, no se habrían vendido. Y ya se han tomado medidas, porque estos productos no habrá, a partir de ahora, nadie que se vea en una situación como la que se han visto estos ahorradores. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, porque se ha puesto coto a estas prácticas bancarias. Es decir, ya no podemos ir ninguno de nosotros, ningún pequeño ahorrador, a intentar que una entidad o a intentar informarnos a una entidad sobre qué productos existen y nunca nos ofrecerán este producto porque está absolutamente prohibido. Yo me imaginaba que el Partido Socialista, pues como mucho se abstendría, pero no quiero utilizar el término, pero por lo menos una abstención. Lo que no podemos es hacer política de actos propios. ¿Cómo pretendemos sacar ventaja política de actos propios? Si lo habéis permitido y lo habéis autorizado y lo habéis consentido. Vamos, yo creo que lo del calor a los ciudadanos, lo de hay que apoyarlo, no, hombre, lo que tenemos es que evitar que estas cosas pasen. Y estas cosas no van a volver a pasar, y no van a volver a pasar porque hay un Gobierno que no lo va a permitir, y en cambio sí ha pasado porque ha habido gobiernos que lo han permitido. Nosotros hemos hecho por estos vecinos lo que entendíamos que dentro de nuestras competencias podíamos hacer, que era ofrecer las alternativas de que cualquier asociación que entiende mucho más que nosotros de todas estas cosas, muchísimo más que nosotros de cualquier de estas cosas, una asociación hable con ellos, les diga cuáles son las soluciones, qué es lo que pueden hacer
y cómo pueden solventar este problema que a lo mejor, o no, ojalá sí, pero que puede ser que tenga una difícil solución, porque es verdad que no son todos los casos iguales, sino que existen ahorradores a los que probablemente les hayan vendido un producto pensando que tenían una imposición a plazo fijo, cuando realmente lo que tenían era otra cosa, o gente que era más atrevida y al final sí se decidió por comprar esta serie de productos. Y entendimos que podíamos hacer por ellos lo que hemos hecho, ponerlos delante de la gente que entiende. No, nosotros podemos sentarlos en el despacho a todos, reunirlos, el alcalde intervenir, quejarnos amargamente de lo que, joder, qué mal, fíjate lo que os ha pasado, cago en la mar, aquí tenéis todo nuestro cariño, todo nuestro apoyo y todo nuestro calor. Venga, ¿y luego qué? No, nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer, ponerlos a disposición de quien entiende de estas cosas, que seguramente los llevará por el mejor camino posible ante estas situaciones. E insisto en una cosa, Juan Félix, sin dudar de la buena fe de la moción, que te la reconocemos desde el principio. Si un señor va a la Asamblea de Extremadura, de cualquier entidad financiera, y la Asamblea de Extremadura le pide explicaciones, el señor dice, no, mire usted, yo a usted no se las tengo por qué dar, no se las da, y punto. Porque no tienen obligación de hacerlo. Porque una cosa es una comisión de investigación propia dentro de la Cámara Legislativa y otra cosa es que llamemos a gente de fuera a que a una Cámara Legislativa le vayamos a pedir explicaciones de por qué comercializa o deja de comercializar determinados productos financieros. Si tendrá que ser un juez el que decida si esos productos son más legales, menos legales, están acordes con el tráfico mercantil o no están acordes con el tráfico mercantil. Y será única y exclusivamente una sentencia, como algunas que se han dictado por determinados juzgados en España, quien determinará si a estos señores se les ha engañado y, por tanto, habrá que devolverles el dinero, o si no se les ha engañado porque son gente más atrevida y lo único que han hecho ha sido jugar su dinero como cualquier inversor y lo ha perdido. Pero, de verdad, por un lado, hombre, hay que ser un poco más cuidadoso con las cosas que se dicen, teniendo lo que tenemos atrás, y por otro lado, no queramos llegar más lejos de donde realmente nosotros podemos. Y la solidaridad con los vecinos de Miajadas, pues evidentemente todo. E insisto, si tenemos que hacer un único escrito desde el Ayuntamiento para remitirlo al Defensor del Pueblo, porque así podamos tener más fuerza, pues evidentemente se hará desde el Ayuntamiento, como no puede ser de otra manera. Antonio. Sí, decía el portavoz del Grupo Popular que le extraña. Si seguramente nuestra posición hubiera sido en clave partidista, pues seguramente hubiéramos hecho lo que han hecho ustedes. Ustedes no están mirando, en este caso, por los vecinos de Miajadas, están mirando por su partido y seguramente, y por eso no la votan en contra. Seguramente, si nosotros viéramos nuestra posición fuera en clave partidista, pues como usted dice, a lo mejor nos hubiéramos abstenido, lo hubiéramos votado en contra, para decir, bueno, pues no se investigue porque el PSOE estuvo gobernando antes, así van a tener alguna responsabilidad. No. Independientemente, seguramente el PSOE tuvo algo de responsabilidad, se equivocó, seguramente, por permitir este producto, seguramente. No la Asamblea de Extremadura, no tenía ninguna competencia ni autorizó eso. Seguramente quien lo hizo fue el Banco de España, seguramente quien lo autorizó. Pero seguramente viene no solo del último gobierno, seguramente viene del gobierno también anterior, de Aznar. Porque es que la subordinada empezaron en el 2002, que no gobernaba Zapatero. No gobernaba Zapatero, no. Subordinada, a gente tiene subordinada 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. Todo, sí, hay gente que tiene esa subordinada. En 2002 no gobernaba Zapatero, fue a partir del 2004. Es decir, que no es solo culpa de él. Seguramente yo le culpo de que esto no hubiera cambiado, como le culpo de algunas otras cosas que hizo, que seguramente lo que tenía que haber hecho es haberlas cambiado, y no las cambió. Pero esa es mi posición, y si fuera una posición partidista, pues estaría defendiendo a mi partido a capa y espada, y en este caso no defendiendo a los vecinos de mi pueblo, que tienen este problema. Entonces, mi posición, pues está clara. No tenía pensado intervenir ahora en la segunda intervención, pero que no me deja... Es decir, no podemos hacer nada, la oposición, no podemos decir nada. Llevan ustedes ya 2 años gobernando, dejen ya el gobierno anterior. ¿Se equivocó? Pues seguramente se equivocó por permitir esto. ¿Y qué pasa? ¿Eso es malo decirlo? Pues bueno, pues habrá que decir a los vecinos, pues seguramente se equivocó el anterior gobierno, pero el único lo puede solucionar ahora es el actual. Pues seguramente si estuviera el anterior, pues pondría los medios para arreglarlo. Nos equivocamos, vamos a intentar arreglarlo, pero es que el anterior ya no está, ni puede corregir sus errores. El que lo tiene que corregir es el actual. Entonces, nuestra posición, pues, de apoyar la moción, de apoyar, de dar calor a todos estos vecinos de nuestro pueblo, independientemente de que el partido al que nosotros representamos tuviera alguna responsabilidad en su día por estos productos. Antes que no quería entrar en quién tenía la culpa que todo esto hubiera sucedido.
pero parece que el portavoz del Partido Popular se empeña en que entremos en eso. Es decir, aquí tenemos que reconocer que esto ha sucedido en muchas regiones de España, comunidades autónomas de España. Bankia ha vendido este tipo de productos en una comunidad autónoma gobernada por el PP y en un banco, Caja Madrid, con gente que había puesto el PP allí a gestionar la entidad. Bankia, en la quiebra. Caja Castilla-La Mancha, ¿ha vendido cosas de estas? Una entidad con gente puesta por el Partido Socialista. Caja Castilla-La Mancha, en la quiebra. Bancaja, una caja de Valencia, con gobierno del Partido Popular desde hace muchísimos años, gestionada por gente puesta por el Partido Popular, en la quiebra. Las cajas de Galicia, todos estamos viendo lo que sucede en Galicia, con gobiernos del Partido Popular, las cajas en la quiebra. Es decir, que hay de todos tipos de colores políticos aquí. Pero, vuelvo a decir, no entremos en esa guerra. Es decir, ya que esta gente tiene este problema, vamos a tratar de ayudarles a solucionar el problema. Y, desde luego, yo estoy convencido de que con mociones de este tipo les podemos ayudar a solucionar el problema. La prueba lo hemos visto, lo decía antes, en las hipotecas, en la ley de desahucio. Una iniciativa legislativa popular y se está cambiando la ley de desahucio, se va a cambiar en el Congreso. Por supuesto, no va a salir lo que plantea la iniciativa legislativa popular de la dación en pago, pero se va a cambiar. Por encima de la opinión de muchos políticos se va a cambiar, porque la opinión pública les ha llevado por delante. Y en este tema puede suceder otro tanto de lo mismo. Entonces, no vamos a esperar, vamos a intentar echarles una mano. Por supuesto que yo sé que la moción que hemos presentado en este pleno, que la hemos redactado nosotros para el pleno de Miajada, no va a ser la que se presente en la Asamblea de Extremadura, o la que nosotros intentemos que se presente en la Asamblea de Extremadura, que solo ha habido una pregunta sobre este tema y ha sido de Izquierda Unida, no ha habido más. Yo sé que mis compañeros están más preparados para estas cosas a la hora de presentar una moción, pero la moción, el fondo que se va a presentar es el que nosotros planteamos en esta. Y yo voy a intentar que se presente en otros ayuntamientos de Extremadura, por los compañeros concejales que yo tengo. Y mis compañeros, cuando yo les mande la moción esta, pues ellos la redactarán como ellos consideren necesario que la tienen que redactar, pero el fondo de la cuestión será la misma. El intentar ayudar a las personas que tienen este problema, que han sido engañados y estafados. Y eso no lo tienen que decir los tribunales, eso lo sabemos nosotros, que hay muchas personas que han sido engañadas y estafadas. ¿Con un producto que es legal? Claro, claro, pero ¿cómo ha sido la comercialización de ese producto? Todos lo sabemos. Yo estuve ahí el otro día, en la concentración que hicieron las personas, que les dieron una semana para decidir qué hacen con sus ahorros, después de la reunión de ADICAE, y te puedo decir que la persona que vino de ADICAE no les dio soluciones porque no les puede dar soluciones. A una persona que le dicen en una semana tienes que firmar o tus ahorros pasan al FRO y pregunta ¿y cómo me quedo de una manera y de otra? Y el de ADICAE le dice pues de una manera mal y de la otra mal y de la otra peor todavía. Y ahora tú eliges y te cuesta tanto dinero el llegar a los tribunales. Y luego hasta ver dónde tenemos que llegar en los tribunales. ¿Y qué deciden los tribunales? Y si los tribunales nos condenan a pagar las costas en el caso de que perdamos. Claro, y ante esas condiciones, una persona que lo primero que ha hecho es perder sus ahorros, ya me dirás tú a dónde va a ir. Al final acaba firmando lo que le pongan por delante. Eso es la solución que les dio el de ADICAE, porque no les puede dar otra solución. Entonces, vamos a tratar de ayudarles desde las instituciones, empezando por el Ayuntamiento de Miajada. Y vuelvo a decir, si hay 30 ayuntamientos que aprueban una moción de este tipo, seguramente las cosas empiecen a cambiar. Vale. Bueno, ¿votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? Bien. Punto número 7, ruegos y preguntas. Tenemos del PSOE 2. Preguntas, Antonio, cuando quieras. Venga, sí. La primera pregunta dice así, ¿tiene conocimiento usted de la reunión mantenida el pasado martes entre la Dirección General de Deporte y los clubes y asociaciones de fútbol, JUDES,
a los que, por cierto, no fue convocada nuestra escuela de fútbol para tratar temas tan importantes como la mutualidad deportiva y el transporte de nuestros jóvenes? ¿No creen ustedes que el hecho de no invitar a la participación activa a nuestra escuela responde a cierto revanchismo por parte del señor director general de Deporte ante la firme posición de solidaridad con el Club Deportivo Miajada y por secundar así también la huelga del club? ¿Piensan interesarse por el tema e impedir que se sigan produciendo este tipo de prácticas tan nocivas para nuestro deporte y nuestros deportistas? Yo rogaría al concejal del Partido Socialista que no seamos tan dramáticos, que no es así la cosa. O sea, la reunión tuvo lugar a nivel de técnico en la Dirección General de Deportes. Sabe usted que hay 8 zonas deportivas de los UDE. Fue un miembro de cada zona deportiva y eligieron al equipo que más representación tiene. En este caso nosotros jugamos con Don Benito. Don Benito tiene más chavales jugando y fue Don Benito. Invitaron a 8 clubes y fueron 5. Aparte de los clubes, estaban invitados también representantes de la mutualidad, de transporte, de los árbitros, y el fin de la reunión era uno, decirle que la Dirección General se hacía cargo de los JUDE y que hasta final de temporada y que luego para la próxima temporada pues ya sería otra cosa. O sea, que no había ningún tipo de connotación. Luego yo tengo mi opinión personal de que por qué la escuela de fútbol hizo huelga. O sea, que el Club Deportivo Miajadas, que son todos mayorcitos de mayores de 18 años, quieren hacer huelga, me parece estupendo. Pero que hagamos huelga con chavales de 5 años, me parece que los chavales no entienden de eso y no los tenemos que meter al medio de la lucha política o sindical o como queramos llamarla. Le he trasladado en la anterior pregunta pues una inquietud en este caso de la escuela de fútbol. Es decir, no he querido dramatizar, le he trasladado prácticamente lo que ellos me han dicho. Me lo supongo, me lo he supuesto. Y la segunda pregunta dice así: mediante decreto número 315/2013 de 5 de marzo se ha declarado la caducidad del expediente de recuperación de oficio de la vivienda situada en Ronda de Poniente 3 de la pedanía de Casar de Miajada. ¿Cuál ha sido el motivo que ha provocado la caducidad? ¿En qué situación se encuentra la vivienda en la actualidad? Si sigue ocupada ilegalmente, ¿tienen pensado hacer algo? Bien, ha caducado el procedimiento, porque como usted sabe, también en esa casa hay tres menores. Entonces estábamos buscando una solución para los menores, pero aunque ha caducado el procedimiento, se ha vuelto a iniciar de oficio otra vez. Estamos ahora mismo en la fase de alegaciones y, bueno, próximamente lo traeremos a pleno para debatirlo también. Vale, tengo 3 ruegos. Sí. El primer ruego dice así: rogamos insten al dueño del solar sito en la calle Avenida García Siñeri 80 y calle Cementerio, no tengo el número, está al lado del Bar Miajada, a que proceda a vallarlo debidamente, ya que su endeble tela metálica que hace de cierre hacen de este solar un espacio peligroso para viandantes y para quienes puedan acceder a su interior. Es un traslado de vecinos de la zona. Y el segundo ruego: mientras tanto no se soluciona el problema, otro mes más rogamos solucionen sin más excusas y ni demora los graves problemas de seguridad y salubridad a los que se enfrentan los estudiantes que hacen uso del servicio de transporte escolar en Casar de Miajada y Alonso de Ojeda. Este es un ruego que, como ya le hemos anunciado, le vamos a hacer todos los plenos hasta que se solucione el problema. Y el tercer ruego: se ruega procedan a la retirada de vidrio de los contenedores con más asiduidad, más cuando están cerca de fechas festivas en las que se generan gran cantidad de estos residuos, como por ejemplo en el Rollo Blanco. Están llenos, entonces así es posible que se puedan retirar antes. De acuerdo. Cheli. Sí, la primera pregunta es ¿a qué se ha debido el parón que ha habido en la proyección de películas infantiles en el cine municipal? Bien, porque como sabes, Cheli, hay menos producción de películas infantiles que de películas para mayores. Y por eso ha habido alguna ocasión en que no hemos podido dar cine infantil. La otra opción que teníamos era repetir algunas de las ya dadas, pero bueno, no hemos creído conveniente repetir, sino bueno, conforme vayan saliendo los estrenos, pues los iremos trayendo. Sí, la segunda es, nos han llegado varias quejas y algunas sugerencias sobre el préstamo de libros en la biblioteca municipal, concretamente una referida a la imposibilidad de coger más de un libro por persona. En el caso de cuentos para niños es insuficiente uno para todo un fin de semana, por lo que quizás sería bueno que pudieran llevarse más de uno. Y otras ante la necesidad de tener que venir en persona a renovar para otra semana el préstamo de un libro que aún no has terminado de leer. Sabemos que en otras bibliotecas municipales, por ejemplo, se prorroga el préstamo automáticamente una semana más, hasta en 2 ocasiones.
¿Sería posible estudiar ciertos cambios en el funcionamiento de los préstamos para evitar a los usuarios, usuarias, tener que ir a la biblioteca tantas veces? Bien. Actualmente la Biblioteca Pública Municipal de Miajada se encuentra elaborando un reglamento propio de uso y funcionamiento, atendiendo a las necesidades y demandas de sus usuarios y teniendo en cuenta las normas y directrices que regulan el funcionamiento de todas las bibliotecas públicas. Dentro del servicio de préstamos, uno de los temas a estudiar es la posible modificación del número de préstamos, o sea, eso lo estamos viendo, por usuario y periodicidad del mismo. También se encuentra en estudio la opción de poder hacer reservas de libros prestados y la posible renovación por teléfono también, o incluso por internet o correo electrónico. Además, la biblioteca ha puesto recientemente en marcha un nuevo servicio público, instalando en su entrada un buzón de sugerencia, pretendiendo que cualquier usuario o persona tenga la posibilidad de hacer llegar cualquier sugerencia o idea. Respecto a los libros que pueden prestarse en la biblioteca pública, no existe ningún marco normativo que lo legisle. Aunque algunas pautas mencionan que para una biblioteca con unos 20.000 libros, la nuestra tiene unos 23.000 volúmenes, lo correcto son 2 libros por usuario. O sea que todas estas cosas se van a meter dentro de lo que este reglamento del uso de la biblioteca que estamos realizando. De acuerdo. La tercera es, tenemos conocimiento que el Club de Lectura de Miajada tiene dificultades para llevar a cabo sus reuniones en el Palacio Obispo Solís. ¿Sería posible dar una copia de las llaves de las que se hagan absolutamente responsables las personas del Club de Lectura? Sí, bueno, esta semana o la que viene vamos a tener una reunión con ellos para ver cuál sería el sitio más idóneo donde puedan hacer sus reuniones, el Club de Lectura. Luego tenemos algunos ruegos. Sí. El primero es que se ponga una señal de cruce en el cruce de la carretera que va de Alonso Ojeda y el camino a San Isidro, en la carretera. No hay ninguna señal de cruce y el camino no se ve bien, entonces pensamos que vendría bien una señal de ese tipo. El segundo es, pensamos que también estaría bien que se indicara con algunas señales cómo se va a la ermita de San Isidro. Pensamos que no hay ninguna por la zona, por ninguno de los caminos por los que se puede acceder a la ermita. El tercero es que se pongan vallas o similar en la esquina de la salida del campo de fútbol de césped artificial para evitar que los chavales salgan a la carretera sin mirar. Sería algo parecido a lo que hay en la puerta del Colegio García Siñeri, de abajo, o sea, una valla para que los niños no puedan salir corriendo por las puertas y se metan de golpe en el paso de cebra y un coche se pueda encontrar con ellos, cosa que hacen bastante a menudo. El cuarto es en el camino de la Desilla, pero concretamente en el camino de Canto Blanco, que es el camino que yendo por el camino de las villas, que sale de la residencia, pasado la autovía, sale a la derecha, que tiene la instalación eléctrica. Entonces, ese camino ya subiendo hacia arriba tiene 2 o 3 cortes que con el agua se han puesto tremendos, no se puede pasar, y pensamos que sería bueno hacer algún tipo de actuación de las que se hicieron en el otro camino, con hormigón y preparándolo un poquito bien, porque la verdad es que está muy mal con las últimas lluvias. Y el quinto es algo que nos han hecho llegar los usuarios, las personas que utilizan el campo de fútbol, del césped artificial, que nos han dicho que está bastante sucio, porque se permite el comer pipas, comer golosinas, etcétera, etcétera, y las cáscaras acaban en el césped, con lo cual se está produciendo un deterioro del mismo. Es algo que al principio tenemos constancia de que no se hacía, no se permitía comer este tipo de cosas en el campo de césped artificial. Entonces pensamos que sería bueno, primero, ver si se puede limpiar y segundo, digamos, una postura seria en este tema por parte de los trabajadores que están en el campo de césped para que no permitan que estas prácticas se hagan. Vale. Bueno, pues no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.